Señores, ustedes han visto en pantalla ya, parece que le ha interesado mucho a nuestro Control Master la cuestión de las multas, cuando viene a vez ha tenido que pagar un par por ahí. Preséntame la imagen, por favor. Nosotros hemos visto en los últimos tiempos una publicación de la Procuraduría General de la República, año de la consolidación de la seguridad alimentaria, que, dicho sea de paso, ese membrete, pues yo creo que ya debemos de irlo cambiando, porque es el membrete del año pasado. Ese eslogan. Otra, el presidente optó por no tener un eslogan, una dedicatoria al año en específico, porque entiende que todas son prioridades y no va a priorizar sobre una en particular. Pero ese es otro tema que nosotros un día podemos hasta tocarlo. Lo que ustedes ven ahí en pantalla son las multas que está poniendo la Procuraduría General de la República y que se le está cobrando a los ciudadanos. Personas en vehículos, 5,000 pesos. Si usted viola el toque de queda. Personas en centro o espacio de diversión, 2,000 pesos. Es decir, usted está en un espacio de diversión y llega, se le tira a la policía, 2,000 pesos. Si usted está en un bar, dice ahí restaurante, centro o espacio de diversión, el bar, el centro de diversión que está violando las normas, 100,000 pesos de multa. Y usted, cada persona que esté ahí presente, 2,000. Si es una fiesta privada, 100,000 pesos. Autobús transportando personas, 50,000, siempre y cuando no sean haitianos. Vehículos de carga, 30,000. Galleras, 100,000. Eso es de multa. Monto no precisado en virtud de que el cúmulo de falta podría exceder los 100,000 pesos. En ningún caso el monto no precisado podrá ser inferior a los 100,000. Eso es para los más de 100,000 pesos. Esto es para los violadores del toque de queda. Eso le ha permitido al gobierno hacer un nivel de recaudación a través de la Procuraduría General de la República, que lo vemos en la pantalla siguiente. Y dice desde que se estableció, esto es un reporte de Tu Voz RD, de nuestro directo hermano Miguel Montilla. Desde que se estableció el toque de queda, la Procuraduría General de la República ha ingresado un monto de 92.655.290 por sanciones impuestas a personas y negocios que violenten las disposiciones sanitarias. De esos 92.7 millones, un total de 6.4 millones ingresaron en abril, 13.6 millones en mayo, 8.4 millones en junio, 1.9 millones en julio, 6.9 millones en agosto, 8.8 millones en septiembre, 11.8 millones en octubre, 13.5 millones en noviembre y 21.3 millones en diciembre. Se rompió récord en esa recaudación. Vamos a ver, vamos a analizar hasta dónde está la legalidad de estas multas, hasta dónde es facultad del Ministerio Público la implementación y el cobro de esa multa. Pero esto lo vamos a hacer con un abogado experto en el tema que nos ha hecho el favor de conversar con nosotros a esta hora desde la tranquilidad de su hogar. Tenemos a nuestro directo amigo Jorge Peña. Buenas noches, distinguido abogado. ¿Cómo está? Buenas noches, hermano Wilson, y a todos los televidentes. Que me elimine el retorno de aquí. Ok, bájame aquí, por favor. Asuntos técnicos, ¿verdad? Para que a la gente les resulte cómodo esta conversación, que es bastante interesante. En la introducción, como escuchaste, vemos las multas que se están cobrando, pero me interesaría primero que analicemos desde el punto de vista legal el periodo de emergencia. ¿Cuáles son los poderes constitucionales que le confiere al presidente de la República? Bien, la Constitución establece los periodos de excepción, el estado de excepción, y dentro del estado de excepción está como uno de ellos el estado de emergencia. Es el que se ha optado en ocasión de la pandemia
y desde el mes de marzo estamos en un estado de excepción, versión estado de emergencia. En función de ello, la ley y la Constitución, la ley, porque hay una ley, la 2118, que es la que regula y establece todo el procedimiento y las atribuciones del presidente de la República y del Poder Ejecutivo, los órganos del Estado, de tomar medidas y de hacer uso de ese periodo de emergencia en función de unas atribuciones especiales que le da la ley. Todo esto es lo que hemos estado viviendo durante todos estos meses, desde marzo hacia acá. Y hay una serie de medidas que son excepcionales precisamente por el periodo de emergencia, y hay unas atribuciones especiales y unos decretos que bastante, tanto desde el gobierno pasado como el gobierno que encabeza Luis Abinader, pues se han estado desarrollando decretos que están dentro de las facultades que le establece la ley 2118 al presidente y la propia Constitución con esto de los estados de excepción. Entonces, ¿es legal el toque de queda? ¿Es legal el periodo de excepción, aunque se violenten derechos fundamentales constitucionales? El periodo de excepción hace posible que se tomen medidas que limiten derechos que en un estado normal, en circunstancias normales, son de libre disfrute de la ciudadanía. Por ejemplo, el caso del toque de queda limita el derecho al libre tránsito, y ese es uno de los derechos más sentidos que la población ha tenido que sufrir precisamente por la situación que se vive, porque lo que se trata de que prevalezca es la seguridad y la salud, y el Poder Ejecutivo tiene las facultades, pero también la responsabilidad de resguardar el bienestar de la población, aún en medio de la situación. Es legal lo del toque de queda y es legal y constitucional lo del periodo de emergencia. Excelente, excelente aclaración. Estamos ahí en la legalidad. Ahora bien, pasemos al siguiente punto. Hemos visto ahí en pantalla, y lo puede refrescar nuestro control master, hemos visto ahí en pantalla las multas que se están cobrando desde la Procuraduría General de la República. Y ahí la podemos ver. ¿Es legal el cobro de esas multas? Las sanciones que son posibles establecer por una situación sanitaria como es la que vivimos en la República Dominicana, las autoridades que tienen la facultad, en primer lugar, el Congreso a través de una ley. La ley 107-13 sobre los derechos y deberes de las personas en su relación con la administración pública establece la facultad sancionadora, la competencia que pueda tener cualquier institución tiene que ser habilitada por la ley. En ese caso, el Ministerio de Salud Pública, en situaciones relacionadas con la salud, en este caso para evitar la propagación del contagio de la pandemia, tiene la facultad de establecer medidas restrictivas y sanciones a las violaciones a esas medidas. Sin embargo, el Ministerio Público
la Procuraduría General de la República, a nuestro entender en el análisis que hemos hecho de los textos legales y constitucionales, no tiene la competencia, no tiene la facultad para establecer sanciones y para imponer sanciones en ocasión de las medidas del toque de queda. Primero, las medidas las toma el Poder Ejecutivo, el presidente de la República. Pudiera ser entonces que las sanciones pudieron haber provenido de un decreto del presidente de la República, pero de manera específica es al Ministerio de Salud Pública a quien se le otorga la facultad y las competencias para estos casos. Creo que las multas, las sanciones, están mal dirigidas, están mal concebidas, está distorsionado desde el punto de vista de la base legal, desde donde deben provenir, que es del Ministerio de Salud Pública. Ese es nuestro parecer en base al análisis que hemos hecho, porque el artículo 35 de la ley 107-13 reserva la facultad sancionadora a la ley, o sea, debe ser la ley la que contemple. En ninguna ley, ni en la 133-11, que es la ley orgánica del Ministerio Público, ni en la ley 2118, que es la ley que regula el estado de excepción, el periodo de emergencia, ni en la propia ley que rige la administración pública se encuentra la habilitación para el Ministerio Público establecer sanciones, y mucho menos tampoco para aplicarlas, o sea, cobrarlas, establecerlas, porque es un juez quien debe establecer la multa que aplica para cada caso, o sea, establecerla. La establece primero una ley y luego la aplica el Poder Judicial. El Ministerio Público somete a los que encuentre violando las medidas, pero quien establece qué multa le corresponde es el juez. Y hay un mecanismo entonces que debe estar habilitado para, a través del Banco de Reserva, por ejemplo, como el caso de las multas de tránsito, a través de una entidad especificada también por la ley, para que eso sea parte del erario público, ese dinero. Porque estamos hablando de casi 100 millones de pesos que se ha cobrado de multa, y no sabe la población cuál es el destino, en qué parte del presupuesto nacional estaría aplicándose ese dinero que se recauda. ¿Entiendes? Ahora bien, ¿puede el Ministerio de Salud Pública aplicar las sanciones, cobrar las multas, verdad? Pero ¿podría el Ministerio de Salud Pública transferir ese poder a otro organismo como es la Procuraduría General de la República, o el presidente mediante decreto podría autorizar a la Procuraduría General de la República para tales fines? No. Es que nosotros vivimos en un Estado social y democrático de derecho. Y ese Estado se rige en base al principio de legalidad y al principio normativo. Y esos principios establecen que toda la administración pública, incluyendo el más alto funcionario de la administración pública, que es el presidente, tiene que regirse por la ley y la Constitución. No puede haber la creación de normas de parte de entidades de la administración pública que no estén habilitadas para tales fines por una ley. Por eso la reserva reglamentaria y la reserva de ley que hace la propia Constitución y que hacen las leyes particulares para que entidades puedan emitir reglamentos, resoluciones
y otras normativas, es porque están habilitados por la ley. En ese sentido, la única entidad que he podido identificar que para estos fines está habilitada por la propia ley 42-01, La Ley General de Salud. General de Salud Pública, el artículo 153, es el Ministerio de Salud Pública, para establecer las sanciones. Ahora, para aplicar las sanciones, el Ministerio Público es el encargado de la investigación, de perseguir el delito y de someter a los violadores de la ley y de las normas ante un juez. Y el juez es quien tiene la facultad, la habilitación jurisdiccional para establecer la multa en función de lo que ya la ley ha dispuesto. ¿Podría elevarse un recurso de inconstitucionalidad a esta práctica? Sí, claro que sí. Y pienso que habrá quienes ya están en esas gestiones, porque hay muchos abogados de gran prestigio a nivel nacional que lo veo interactuando y dando su parecer con lo que coincidimos en el parecer. Más bien ellos se convierten en guía para uno profundizar la investigación, porque son más especialistas que nosotros. Y en ese caso, por ejemplo, veía un comentario de el hijo de Vincho Castillo, Vinicio, me parece, sí, Castillo. Vinicito Castillo. Sí, que establecía la necesidad de que el Congreso Nacional de manera urgente legisle en una ley especial estableciendo esas sanciones en ocasión del toque de queda para una ley transitoria, una ley especial. Pero no puede esto dejarse a que sea al capricho o a la discreción del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la República, establecer montos exorbitantes en las sanciones, ser ellos los propios favorecidos con esos montos, porque y quienes lo cobran y quienes manejan el fondo. Eso es un absurdo. Y no sé, yo pienso que debe desarrollarse un movimiento donde se obligue a que eso se esclarezca o que se le busque la regularidad de la aplicación de estas sanciones y la procedencia legal de las mismas. Y eso tiene que ser en función de que el Congreso de la República pueda emitir una ley especial estableciendo esas sanciones y que habilite a las entidades correspondientes para la aplicación de esas sanciones. Pero por el momento entendemos que está desviado el mecanismo y no se corresponde con la Constitución y con la ley. Este comunicado, que ni siquiera es un oficio, no es una resolución, es un comunicado que el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, apoyado en la ley 133/11, habla de dar instrucciones a los demás dependientes del Ministerio Público, instruir, y ciertamente el artículo 8 de esa ley y el 30.8 establece esa facultad que tiene la Procuraduría General de la República de instruir al Ministerio Público sobre cuestiones generales, pero jamás para establecer sanciones. Entonces, hay una desviación total
desde el punto de vista de la base legal que ellos pretenden fundamentar estas multas y lo que la ley establece en sentido general. Yo soy de los que apoyo el toque de queda y soy de los que apoyo todas las medidas que sean necesarias para hacerle entender a esta población cuál es el protocolo que debemos seguir en cuestiones de pandemia. Pero también advierto la peligrosidad de que el propio Estado incurra en la ilegalidad, que es común. Una de las debilidades que tienen nuestras leyes es precisamente esa, que es común la práctica de que el propio Estado, de que el propio gobierno, para que se entienda bien, y las propias autoridades de las diferentes dependencias violen la propia ley que están llamados a cumplir y a hacer cumplir. Por ejemplo, cualquier oficial de la policía puede coger y usar un semáforo en rojo y es intocable. Hemos visto incidentes de que se pueden parquear mal y una autoridad competente no puede llamar la atención porque es de un rango superior. Es decir, aquí lamentablemente hay una convivencia pacífica con la ilegalidad y con la irregularidad. Aquí hay una convivencia de las autoridades con la mala práctica de no querer cumplir la ley porque yo soy la autoridad, y eso es peligroso en la sociedad. Por eso, esa figura de un Estado social de derecho, yo fui de los que la aplaudí cuando se incorporó en la Constitución del 2010, ¿verdad que sí? Sí, fue en esa Constitución, en la de 2010, y yo aplaudí. El artículo 7 de la Constitución se establece y se declara a nuestro Estado como un Estado social y democrático de derecho. Eso todavía no lo entiende el 90% de los dominicanos. Y dentro de ese 90% no lo entienden más, los policías lo entienden mucho menos. ¿Qué es vivir en un Estado social y democrático de derecho? Nos falta mucho. Pero que ustedes como abogados, el Colegio de Abogados específicamente, no ha tenido el más mínimo empeño de documentar a la población a nivel de los diferentes medios y hacer exposiciones para que el pueblo conozca qué le significa un Estado social democrático de derecho a una población. ¿De qué le están hablando a ese pueblo? Porque no todo el mundo es abogado, no todo el mundo entiende los términos. Es correcto. Entonces, ha habido una debilidad. Me gustaría que surja uno de estos programas o de estas personas que buscan opinión en los ciudadanos. Recuerdo que en una ocasión en ocasión de la propia Constitución vigente, hubo una encuesta que se hizo, una entrevista que se hizo a varios diputados, preguntándole cuántos artículos tenía la Constitución. y ninguno supo decir. Y la habían aprobado, que se sepa. Sí, y la habían estudiado sufungadamente, como decimos. Sí, correcto. A partir de la vigencia de esa Constitución, el primer cuerpo que debió conocer en qué consiste concebir un Estado social y democrático de derecho eran los cuerpos de la Policía Nacional y los cuerpos castrenses. Porque en cuanto a lo que es la aplicación de la ley, en términos material, ellos son los que están más en contacto con la población y los que tienen más rosa interacción con los que violan la ley. Y los primeros que tienen que estar claros en qué consiste eso. Y a mí me gustaría que se pudiera hacer una encuesta, a ver cuánto policía, no importa el rango, pudiera dar una opinión por lo menos aproximada de qué considera que es un Estado social y democrático de derecho. Sí. Pero hay otra parte muy interesante de la Constitución de la República, que es el preámbulo. Para mí, una parte esencial de una Constitución, que aquí se viene observado por años y que gracias a Dios fue incorporado como figura.
Y eso, tanto con este artículo que hemos mencionado y otros artículos, son medulares de la Constitución de la República que nos garantizan nuestros derechos. Por eso, en una ocasión, mi directo amigo Alex Gavín me regaló una Constitución de bolsillo. Había un oficial amigo nuestro que le estaba viendo y abrió los brazos. Dijo, que no le dejen esa vaina a ese hombre. Me llamó y me dijo, oye, cuando te regalaron eso, yo estaba viendo. Yo abrí los brazos y dije, que no le den esa vaina a ese hombre. Jorge, palabras finales. Entonces, ya estamos claros con el aspecto de las multas, del cobro de las multas por parte de la Procuraduría General de la República, donde raya totalmente en la ilegalidad. Y una recomendación muy puntual de que tú pues te inscribes es en un llamado a los congresistas nuestros, si mal no interpretado, para que se aboquen a lo que es la construcción de una ley transitoria que regule ese tipo de acciones porque es necesaria, ¿cierto? Sí, correcto. Yo no estoy en contra de las sanciones y de la multa, porque esto es una responsabilidad de todos. Y quienes violen las medidas y son interceptados violando esas medidas deben tener una consecuencia. Lo que debe haber es una procedencia de esas sanciones de manera regular y basado en la legalidad, que no es lo que está ocurriendo con esas supuestas instrucciones que ha dado la Procuraduría General de la República, en cuyo documento ha establecido unas multas con unos montos muy significativos para ellos, establecer como lo han hecho las sanciones, aplicar y cobrar las multas y administrar los fondos. Bob Bunny, ese es el foco de Bob Bunny. Primera base, Bob Bunny. Segunda base, Bob Bunny. Rayfield, Bob Bunny. Lamentablemente, señores, esto es así en nuestro país y esperamos en Dios, y ese es nuestro interés en estos programas, tanto en el de los domingos como en este programa, de invitar personas calificadas que nos apoyen en este tipo de gesta que tenemos, buscando calidad de información y documentando a la gente de cuáles son sus verdaderas herramientas. Tal y como ha dicho Jorge, no estamos en contra del cobro de las multas, no estamos en contra de las medidas que toma el gobierno para contrarrestar este mal y hacerle entender a la población el cumplimiento de las mismas. Pero tampoco estamos de acuerdo, no estamos a favor de que se raye en la ilegalidad a la hora de querer, entre comillas, cumplir la ley. Gracias del alma, Jorge, por tu participación. Para nosotros siempre será un orgullo tenerte aquí. Gracias del alma y buenas noches. Buenas noches a todos. Hemos hablado con el licenciado Jorge Peña, importante abogado de San Francisco. En él hemos hablado de este importante tema de las multas que viene cobrando la Procuraduría General de la República y que raya precisamente en la ilegalidad, ya que no son atribuciones de la Procuraduría General de la República, en ningún articulado de su formación pues está concebida la misma como tal, y no hay una ley que les otorgue esa facultad, ni mucho menos a la Secretaría o al Ministerio de Salud Pública, que sí tiene la facultad de asignarla, pero que sea el juez quien, a través de una acusación del Ministerio Público, pues se encargue de hacer el sometimiento y aplicar la sanción correspondiente. Está en manos ahora de nuestros honorables señores diputados, nuestra directa amiga Dorina. Esperamos en Dios que esté viendo este espacio. En ella albergamos muchas esperanzas, porque ella es muy receptora, escucha mucho, y eso me gusta. Necesitamos un legislador así, que escuche a la población. Ojalá que esta noche Dorina se trasnoche en la elaboración de un anteproyecto de ley para regularizar el cobro de las multas y certificar así como legal esta acción muy buena, muy ejemplarizadora, y que de una u otra manera nos ha dado beneficio, porque de una u otra manera ha logrado pues hacer cumplir las normas como están concebidas, normas que no son inventadas ni por este gobierno ni por el pasado gobierno, normas
que fueron sugeridas por los organismos internacionales que analizaron el protocolo a seguir para el combate del COVID-19 y que ha dado grandes beneficios. Porque ustedes pueden observar que gracias a esos protocolos, la cantidad de muertos de otros tiempos pues han disminuido, es decir, la letalidad del virus ha disminuido. ¿Por qué? Eso no es fortuito, porque los protocolos que ha seguido el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana, los protocolos que se siguen para el seguimiento de esos pacientes ha sido correcto. Mire, por ejemplo, la Dirección Provincial de San Francisco de Macorís. Aquí hubieron 26 casos, ¿verdad? Nuevos. Pero la Dirección Provincial hoy está habilitando el Hospital Federico Lavandier de la Salida en Agua para atender y darle seguimiento a esos pacientes de COVID que padecen la enfermedad y que tienen que ver un cardiólogo, tienen que ver un gastro, porque son pacientes de esas especialidades, tiene que ver su ginecólogo, si está embarazada o dependiendo de la condición. Es decir, la habilitaron, no esperaron el momento. Pero ¿qué dice Nelson? ¿Qué dice Luis? Perdón. Nelson es su hermano gemelo. ¿Qué dice Luis? No podemos esperar a hacerlo a través del gobierno central, sino que hemos hecho acuerdos interinstitucionales gracias al apoyo de Franklin, gracias al apoyo de la gobernación, gracias al apoyo de otras instituciones, para eliminar los trámites burocráticos y poder tener la lista para responder a la población. Eso es gestión. Eso es gestión. Eso es gerencia. Y eso es lo que queremos. Buenas gerencias, con una visión firme y decidida, pero sin que se raye en la ilegalidad, que es lo que no queremos. Porque todos necesitamos garantizar ese régimen democrático en el que vivimos. Todos tenemos que garantizar la fortaleza de ese Estado social democrático de derecho que existe en la República Dominicana y que tanto beneficio nos da, que me permite a mí aquí sentarme y hablar con todas las libertades sin temor, pero que le permite a usted hacer lo mismo también, que usted puede salir, que usted puede caminar y otras tantas libertades que le garantiza esa sola frase de decir un Estado social democrático de derecho. Entonces, si por nosotros luchar contra el COVID-19, que es transitorio y esperamos en Dios que así lo sea, permitimos el deterioro de nuestro sistema constitucional de derechos, entonces luego que se vaya el COVID ya se ha sentado un precedente y entonces tendríamos una nueva epidemia que es lo que ustedes conocen muy bien como dictadura, y que los dominicanos somos tan proclives a esto. Por eso el ciudadano debe mantenerse todo el tiempo al acecho de vivir siempre en este Estado social democrático de derechos. Nuestro único interés en la comunicación no es la de joder. Nuestro único interés es profundizar en la información, es conocer, es educarnos, es orientar, es nuestro compromiso. Porque aquí se dice que la comunicación, su rol es entretener, educar e informar. Pero hay un cuarto apellido que todos queremos callar, que es el cuarto apellido principal, que es el primero para mí, que es el de influenciar, que es lo que se busca. Por eso tú ves que los bancos comerciales, los grandes emporios compran los medios de comunicación. No es ni para entretener, ni para educar, ni para informar. Es para influenciar a través de ese medio y garantizar sus propios capitales y fortalecerlo. Esto siempre me gusta decirlo para que la gente pues entienda que los humanos somos maniquí y tenemos unos hilitos y así nos manejan desde arriba. Por eso es tan importante la fuente en la que nos informamos, que tenga credibilidad, que diga las cosas como tiene que decirlas, que diga las cosas como son. Buenas noches. Las cosas como son. Wilson Gómez en una hora analiza el impacto político, económico y social de las noticias que simplemente escuchaste. La delincuencia es una industria en la República Dominicana.
y esa industria beneficia a los que están llamados a perseguirla. Las cosas como son. De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por el canal 8 de Telenor. Las cosas como son.